Hola hermosos seres de luz, y hoy precisamente nos están haciendo muchísimo esta pregunta, y es si celebramos o debemos celebrar la fiesta de los santos arcángeles de hoy 29 de septiembre. Más allá de obtener una respuesta concreta de nuestra parte, te queremos compartir algo de la historia detrás de esta celebración para que busques si realmente conectas con esta historia y lo deseas celebrar o hacer algún tipo de ritual de invocación con los ángeles, o si evidentemente no conectas tanto. Porfa, quédate hasta el final si te gusta ese proceso de conocer el origen y el fundamento. De eso precisamente se trata el proceso de estudiar angeología. Para entender un poco ese tema de por qué se celebra o bajo qué contexto se celebra en la Iglesia Católica, debemos remontarnos a la historia pasada, es decir, a muchos años atrás, incluido el tema de antes de Cristo, después de Cristo, y empezar a contar los años. Estamos hablando alrededor del 306, 312, año en donde había un personaje en la historia súper importante, el famoso emperador romano Constantino I. Debemos saber de él que sus padres eran un general romano también, y su madre se llamaba Helena. Helena era cristiana de nacimiento y obviamente su padre romano. Cuenta la historia que este general, ya sabemos que los romanos en sus inicios no tenían la tradición católica o cristiana, que promovían los múltiples dioses, incluso tenían el tema del sol, el alabar o incluso el hacer celebraciones en torno a otros seres diferentes. Resulta que en medio de esta historia, que es muy larga y yo te la debo resumir, debemos contarte que este emperador empezó a tener lo que nombran como visiones en medio de sus batallas. Por favor, recuerda que hay una parte de la historia en donde los romanos acechan a los cristianos frente a sus creencias religiosas. Pero cuenta la historia entonces que este emperador tuvo un momento de su vida en donde en estas batallas visualizó o tuvo una visión de que debía utilizar el proceso de la cruz, el emblema número 1 de quien conocemos como Jesús. Resulta que él, en medio de esta batalla, hace caso a esa visión y en esa batalla resulta vencedor. Asimismo, en su historia se narra también que tuvo varias visiones y presencias. Entre ellas se encuentran unas muy destacadas, que es la presencia de Arcángel Miguel para entregarle a él información de cómo ganar o de cómo salir bien librado de estas batallas. Recordemos que las batallas en esta época eran muy poderosas, pero también eran en nombre de lo que consideraban como Dios, algunos viéndolo como dioses paganos, es decir, múltiples dioses, otros con un dios monoteísta. Asimismo, entonces, se narra entonces que él decide cambiarse al cristianismo o promover el cristianismo a partir también de Roma, y entonces se empieza un acecho, llamémoslo así, hacia el otro lugar o la otra parte de esta creencia. Cuenta entonces la leyenda que cuando tiene esa visión del Arcángel Miguel para estas múltiples batallas, que efectivamente salió vencedor, dicen que él hace honor a ese recibir el mensaje, hacer caso del mensaje, y entonces construye una basílica en nombre del divino Arcángel Miguel. De hecho, se cuenta que solo hasta 1996 se evidencian los rastros principalmente de esta basílica que queda cerca a Roma, lo mencionan como la ruta de sal. Y a partir de ahí entonces la Iglesia Católica instaura esta fecha como celebración. Recordemos que para la Iglesia Católica la existencia bajo el nombre específico de ángeles están Rafael, Miguel y Gabriel, los otros ángeles no. Es decir que esta fiesta, esta celebración de los santos arcángeles
se promueve principalmente por este aspecto de la historia de Constantino, de su obra en función de agradecer al arcángel Miguel sobre su visión, pero también de la Iglesia en reconocer la existencia, las señales y la protección que brindan los ángeles. Recordemos que el arcángel Miguel siempre ha sido reconocido, incluso por su vestuario de centurión, como un soldado romano, con espada, en algunas veces con escudo, otras veces con balanza. Así que si nos preguntas si la celebramos o no, de nuestra parte es un no la celebramos, pero no hablamos de que tú no lo puedas hacer. Recuerda que la resonancia es muy importante y existen personas que conectan directamente con esta información que les gusta y que además de eso, cuando tu intención es pura y elevada, sabemos que tiene unos efectos maravillosos. Así que te dejamos con esta hermosa historia, la puedes profundizar mucho más en internet para reconocer lugares, personas, temas de la historia que siempre serán relevantes para analizar o revisar la presencia de los ángeles y sus señales. Si crees que esta información te sirvió, te funcionó, te gusta, es más, si la historia acerca de los ángeles, de lo que se trata mucho el proceso de angelología, te apasiona, pues entonces dale like y comparte con otras personas. Hasta pronto, que estés muy bien, chao, chao, bendiciones.